la clase de hoy vamos a continuar refiriéndonos a el otro elemento principal que es la pólvora. Voy a compartir pantalla para seguir construyendo. Les decía en la clase anterior, ¿se percibe la imagen, por favor? Sí, doctor. Ya, gracias. Sí, doctor. Existen dos clases de pólvora, una blanca y la pólvora negra, que es la más tradicional o la más antigua, si ustedes quieren. En este sentido es que podemos entender a la pólvora como una mezcla o una composición química que tiene la finalidad de ser deflagrante, es decir, que produce una llama y además genera una fuerza de propulsión. Y que en el proceso justamente de combustión está centrado en proporcionar energía o fuerza cinética al proyectil. De tal manera que la presión que ejerce sobre la vaina y la dilatación de esta hace que el proyectil desaloje a través del cañón. Les decía que existen dos clases, la más antigua, la pólvora negra. Esta está compuesta por un 75% sea de salitre o nitrato de potasio y entre un 12 a 10% azufre y entre 13 y 15% de un carbón vegetal. La particularidad propia de esta clase de pólvora es que genera mayor cantidad de humo y además despide mayor cantidad también de pólvora no deflagrada, es decir, no quemada por los espacios pertinentes de acuerdo al arma que se utiliza. En la actualidad, la pólvora blanca es un compuesto de nitrocelulosa pura, si ustedes quieren, la misma que está mezclada con otros elementos químicos, es de proceso gelatinado, cuenta con estos elementos químicos como la difenylamina y esta está mezclada con briomotos o nitratos. Su particularidad es que menos muestra de pólvora deflagrada en los procesos de disparo. Y en la actualidad, entre la pólvora blanca existen varias clases. La primera que está en base de nitroglicerina, ojo. Una segunda clase que está en base de nitrocelulosa y una tercera de nitroguanidina. Estas son las tres clases de pólvoras blancas que se utilizan en los proyectiles actuales del siglo XXI. El tercer componente de la teoría del disparo está los fulminantes, es decir, el culote de un proyectil está integrado por una variedad de fulminantes. Entre los más importantes vamos a hablar del sistema Berman. Este ha sido inventado en el siglo XIX, en el año 1866, por un coronel llamado Irman Berman. El mismo que presenta dos oídos o dos orificios por los cuales va a tomar contacto el fulminante para generar la llama hacia la carga de pólvora. También es conocido como oídos. Y el otro es el inventado por el coronel Boxer, ojo, y que este presenta un solo oído que hace contacto entre lo que es el fulminante y la carga de pólvora. Hablemos de la teoría de la velocidad, es decir, a través de la interpretación cuando el proyectil ha desalojado la vaina y empieza a recorrer por el cañón o la extensión del cañón para luego recorrer una determinada distancia de acuerdo al calibre, a la cantidad de pólvora, al tipo de proyectil, etcétera, hasta llegar a su objetivo. Y utilizamos la fórmula clásica de velocidad, es igual a distancia sobre tiempo, por si acaso, y a esto se aplica otras fórmulas para
determinar con mayor exactitud, o en su defecto se hace uso de tablas que ya están diseñadas para tal efecto. Hablemos del sistema de percusión. Les decía que existen tres clases, una llamada clásica, que es la lateral, que no existe ya, a no ser que sean armas de colección y munición de colección, y las que están en vigencia es la central y la anular. ¿Cuáles son las explicaciones de cada una? Son las siguientes. Cuando hablamos de percusión lateral, vamos a entender que estos proyectiles tenían un yunque lateral que se movía y generaba el contacto entre el fulminante y producía el encendido de la pólvora. Como ven ustedes, aquí ven un tetón al costado de cada una de los proyectiles, el mismo que generaba movimiento interno. Podemos ver de una manera mucho más gráfica en la siguiente percusión lateral. La aguja era externa, de tal manera que al mover esta aguja, internamente producía un contacto entre la aguja y el pistón. La misma que producía el encendido, la llamarada y finalmente el despido del proyectil a través del cañón. Este tipo de munición, si bien existe solamente de colección, no existe en uso masivo de consumo. Acá se ve también en la imagen de una manera mucho más gráfica cómo la aguja va a tomar contacto con el proyectil y en realidad con el fulminante interno dentro de la cápsula del proyectil. Cuando hablamos de percusión central, estamos hablando de las dos clases de fulminantes con un solo oído o con dos oídos, ojo, los mismos que la parte central del culote de la vaina nos va a dar un espacio en el cual pueda percutarse, no siempre al centro, ojo, sino en cualquier parte de este círculo interno. Por eso se llama percusión central, es decir, alrededor de este círculo interno se puede percutar de acuerdo al tipo de arma. No es necesariamente en el centro, por si acaso, pero se llama percusión central porque el círculo interno permite el contacto entre la aguja percutora y el iniciado de la llama para prender la pólvora. Mientras que el anular se utiliza en municiones de corto alcance, como se llama, o de velocidad baja, calibre 22, 25, 26, y toda la base del culote es una línea recta, si ustedes quieren, de tal manera que en cualquier parte de esta base se pueda percutar un arma de fuego. Esta es la diferencia entre el anular y el central. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Acá podemos ver de una manera más gráfica también la base completamente uniforme, no tiene oídos y por lo tanto es posible en cualquier parte de la base. Seguidamente hablamos de la balística exterior, es decir, a partir de la salida del proyectil por la boca del cañón y ese avance hacia una determinada velocidad, como decíamos, hasta llegar a su objetivo. En esta balística exterior es importante el estudio de varios elementos como, por ejemplo, la trayectoria. Y la trayectoria va a permitirnos entender la participación de diferentes fuerzas, como por ejemplo la resistencia al aire o energía frenante, también se la conoce. Seguidamente la fuerza de gravedad que intenta atraer el proyectil hacia el centro de la Tierra y esta hace un rechazo que decíamos de su estado de movimiento, va a generarse la fuerza de inercia. La influencia del viento es muy importante en el recorrido del proyectil. El sentido de la fuerza del viento
va a cambiar la trayectoria del proyectil. Todo esto está centrado también en la posibilidad de las características que tenga el cañón y la cantidad de estrías para darle un movimiento helicoidal que le ayude a mantener su trayectoria. Entonces, la rotación producida por el rayado del cañón a través de las estrías le va a determinar una velocidad X y además una resistencia contra la fuerza de gravedad. El control que se ejerce sobre el tipo de arma que se está disparando, es decir, sus mecanismos que integran, si son de fabricación o data actual, es antigua, etcétera. Todo esto vamos a estudiar en la trayectoria. Pero además es importante porque nos ayuda a entender cómo conceptualizamos la velocidad, su diferencia con la aceleración, con la magnitud y con la dirección. Ustedes lo que van a hacer ahora es tomar en cuenta estos elementos que entran al debate a partir de hoy en la plataforma y de carácter grupal tendrán que participar, si no es hoy día mismo, máximo hasta el miércoles, en horario de clase. Sin embargo, va a estar planteado que ustedes empiecen a emitir criterios sobre el concepto del grupo, sobre velocidad, aceleración, magnitud y dirección. Es importante porque de acuerdo a la posición del cuerpo de la víctima se va a generar luego una trayectoria médico-legal que vamos a revisar nuevamente en la balística de efectos. Sin embargo, no nos olvidemos que el proyectil desde el momento que abandona la boca del cañón hasta llegar a su objetivo va a mantener un movimiento uniforme rectilíneo. En base de este movimiento uniforme rectilíneo es que se va a generar la trayectoria médico-legal o conocida como balística de efectos en la parte interna del cuerpo de la víctima. Y siempre vamos a pensar que ese movimiento uniforme rectilíneo no ha cambiado. Lo que está cambiando es la posición del cuerpo de la víctima, como ven ustedes en la imagen. En la primera, del lado izquierdo, vemos una trayectoria completamente recta en relación al movimiento uniforme rectilíneo. En la segunda, la víctima tiene los brazos levantados, por lo tanto, solamente en el cuerpo encontraremos un orificio de entrada y un orificio de salida que nos permita determinar una trayectoria recta. Y en la tercera pose, el cuerpo está inclinado y vamos a encontrar un movimiento completamente diferente en relación a las posiciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? En la primera encontramos una trayectoria limpia y recta. En una segunda, por solamente haber levantado los brazos, ojo, vamos a tener una trayectoria de arriba hacia abajo. Es decir, el orificio de entrada es más arriba que el orificio de salida. Y en la tercera encontramos que el orificio de entrada está más abajo en relación a la línea recta del orificio de entrada. Y acá es donde se sacan los ángulos pertinentes. Entonces, es importante esta trayectoria a través de el movimiento que tiene el cuerpo, ojo, relacionado a el movimiento rectilíneo uniforme del proyectil. Hablemos de lo que es balística de efectos o también conocida como la balística médico-legal. Esta es muy importante y es trabajo propio del médico forense en coordinación, en presencia, si ustedes quieren, de un balístico, porque él necesita respuestas a sus interrogantes producidas por el proceso de investigación. Son preguntas de investigación, ¿no? O en su defecto, en la finalidad de cooperar
coordinar con el médico forense para tener un resultado mucho más sólido. Entre estas, lo que tenemos que hablar son primero de las lesiones producidas o generadas por proyectiles de armas de fuego. Uno de los pensamientos por la experticia nos hace sostener que las características de las heridas producidas por armas de fuego dependen mucho del tipo de arma, de la distancia entre el disparo efectuado y la víctima, es decir, entre la posición del victimario y de la víctima. Es importante desarrollar un concepto de lo que entendemos por herida. Y la medicina legal nos ayuda a esto y sostiene que la herida no es otra cosa que la pérdida de solución de continuidad de las partes blandas del cuerpo, empezando de la epidermis, la dermis y músculos, etc. Es decir, que el cuerpo está en continuidad. Si produce una herida, se ha alterado, hay una pérdida de esta continuidad. Por eso dice pérdida de solución de la continuidad. Mientras que entendemos como una herida producida por un arma de fuego, aquellas lesiones, ojo, producidas o infligidas por proyectiles disparados por un arma de fuego. Diríamos, en otras palabras, que la lesión o la herida por arma de fuego no es otra cosa que la expresión del principio de producción a consecuencia del uso de un agente vulnerante llamado arma de fuego. Encontramos tres elementos principales de las lesiones producidas por armas de fuego, que siempre juntas podemos encontrar, o mínimamente dos juntas. La primera, el orificio de entrada. Conocida también como la cavidad permanente en medicina legal. Significa que las características morfológicas de esta herida o de este orificio tiene bordes invertidos, es decir, de afuera hacia adentro. La misma que puede presentar una zona de contusión que nos ayuda a entender la dirección del proyectil que se ha disparado, es decir, de manera recta o frontal o oblicua eclíptica. Y otra característica es que el orificio de entrada siempre o casi siempre mantiene el diámetro del proyectil. Y su diámetro es siempre menor al orificio de salida. Mientras que el orificio de salida tiene bordes vertidos, es decir, de adentro hacia afuera, y lo vamos a ver en un gráfico. Generalmente es más grande, decía, que el orificio de entrada y no tiene morfología propia, es decir, no vamos a encontrar características morfológicas producidas por el proyectil como en el orificio de entrada. Y la trayectoria no es otra cosa que ese recorrido del proyectil desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida, y que también en medicina legal se lo conoce como la cavidad temporal. Esta va a ser producida debido al movimiento de rotación más la velocidad, ojo, que tiene el proyectil y que va a recorrer una determinada distancia. Veamos en un gráfico antes de hablar de cavidades. En este gráfico, por ejemplo, tenemos un orificio de entrada con bordes invertidos de afuera hacia adentro, de acuerdo a la dirección del proyectil, y vamos a encontrar un orificio de salida en el inciso C, el mismo que los bordes son vertidos de adentro hacia afuera. Y esto ocurre, primero el orificio de entrada, porque el proyectil al penetrar genera una perforación, además de características morfológicas de acuerdo a la distancia del disparo. Mientras que en el orificio de salida
por esa velocidad se arrastran órganos y otros componentes hasta salir del cuerpo. Generalmente, los proyectiles de alta velocidad, como 38 para arriba, 38 especial, 9 milímetros, 357, 44, etcétera, siempre generan los dos orificios, uno de entrada y uno de salida. Y la parte central con el inciso B, podemos determinar que desde el punto de entrada hasta el punto de salida, entendemos cómo es el recorrido que desarrolla el proyectil, conocido como la trayectoria médico-legal. Ahora, ¿cuándo va a ser recta? Cuando no ha encontrado en su camino ningún obstáculo y la diferencia angular entre el orificio de entrada y el orificio de salida es mínima. Cuando encontramos diferencias, cuando el proyectil en su recorrido interno, es decir, dentro del cuerpo de la persona, ha encontrado resistencia ósea o de otro elemento, el mismo que desvía su trayectoria. Decíamos que en la balística de efectos el famoso orificio de entrada se lo conoce como la cavidad permanente. Este es otro tema de debate que va a estar en la plataforma de Moodle. Y ustedes van a averiguar el concepto de cavidad permanente y el concepto de cavidad temporal, para luego nosotros hacer un análisis de sus observaciones. El orificio de entrada tiene características morfológicas que dependen del ángulo de incidencia o penetración del proyectil. Va a ser completamente circular, sin ninguna deficiencia, cuando el ingreso es frontal. El disparo es directo. Podemos encontrar la forma elíptica u ovalada cuando la penetración es oblicua, ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y podemos encontrar un orificio con características irregulares porque la penetración del proyectil no ha sido completamente recta, es decir, no ha empezado por la cabeza del proyectil, sino es de forma transversal. Generalmente cuando los proyectiles ingresan al cuerpo de la víctima de rebote. Y vamos a ver en un gráfico para entender mejor. En la imagen, en la parte superior, vemos un dibujo completamente circular con un anillo de quemadura que se llama, y el ingreso de este proyectil es de manera frontal, recta. Mientras que en la imagen del inciso B, el orificio tiene una cola hacia el lado izquierdo, lo que nos muestra que el proyectil ha ingresado del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, a esto podemos llamar nosotros ingreso o orificio eclíptico. Puede haber de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esta es la trayectoria desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? En la imagen vemos orificios de entrada que presentan un pequeño orificio de la quemadura pertinente a las lesiones. Estas son lesiones ya lavadas en la autopsia. Este es un orificio de salida, casi en cruz. Vamos a ver una trayectoria en la cabeza que ha dejado un orificio, una cavidad permanente. Es importante entender la generación de la trayectoria porque el proyectil puede ser disparado por un arma con un cañón con estrías o en su defecto sin estrías. Las armas
con cañón con estrías van a tener, en este caso, por ejemplo, 6 estrías que nos permiten entender diferentes características del rayado que se va a generar o la lesión que se genera en el proyectil. Yo prefiero llamarle marcado antes que lesión para no confundir con el término que se utiliza en medicina legal referente al cuerpo de la víctima. Una morfología que es sumamente importante, preferentemente encontrada en el orificio de entrada, es la que llamamos ocasionada por lesiones de arma de fuego, empezando del tatuaje, el halo de Fitch con su zona de contusión y su zona de enjugamiento, la quemadura, el ahumamiento, el signo de Piper y el signo de Bocamina de Hoffman. Diríamos que de manera muy común vamos a encontrar en el cuerpo de la víctima estos elementos o características morfológicas cuando los disparos son a corta y mediana distancia. Vayamos desarrollando uno por uno. ¿Qué entendemos por tatuaje? No es otra cosa que el dibujo producido por un conjunto de granos de pólvora que no llegaron a combustionar, es decir, pólvora no deflagrada. La misma que, por el movimiento del proyectil y al tomar contacto y generar presión de penetración, deja, porque arrastra partículas de pólvora no deflagrada, la misma que se incrusta en la piel de la víctima. ¿Cuándo ocurre esto? Lo vamos a ver, pero me adelanto, en armas disparadas a corta distancia. Además, el tatuaje siempre está acompañado de un cintillo de color rojo llamado quemadura o chamuscamiento a consecuencia del fogonazo que traslada el proyectil más los granos de pólvora no deflagrada. Vamos a ver de manera práctica. Fíjense que alrededor de este orificio de entrada vemos un círculo rojo. Esa es la quemadura. Y unos puntitos rojos alrededor de este orificio. Ese es el famoso tatuaje. ¿Cuándo encontramos? Cuando los disparos son a corta distancia. Y vamos a ver el detalle de las diferencias. El segundo elemento o característica morfológica se la llama halo de Fitch. Es decir, alrededor de esta quemadura vamos a encontrar un surco, si ustedes quieren, generada primero por o llamada zona de contusión. Es decir, es la lesión contusa producida, ojo, por el proyectil el momento que impacta sobre el cuerpo humano. Al momento de penetrar, más allá de generar el orificio de la quemadura, está generando el orificio de contusión, la zona de contusión. Entonces, vamos a hablar de halo de Fitch cuando tenga dos elementos, zona de contusión y zona de enjugamiento. Si faltara uno de estos dos elementos, solamente se llaman zonas, sea de contusión o de enjugamiento. Pero la participación de ambos recién médica, desde el término médico legal y desde el término balístico, podemos llamar halo de Fitch. Esto es muy importante que comprendan, por favor. El segundo elemento, llamado zona de enjugamiento, es aquel conjunto de elementos, ustedes quieren, que sale y que traslada el proyectil a través de su recorrido, que se han ido adheriendo desde la parte interna del cañón. Me explico mejor. Si el arma es mantenida de manera periódica, es decir, tiene un buen mantenimiento, el dueño siempre limpia, etcétera, lo que vamos a encontrar en la zona de enjugamiento va a ser residuos de grasa o de aceite de acuerdo al componente que utiliza para la limpieza.
En el otro caso, en el supuesto en que es un arma que no se ha hecho mantenimiento, lo que vamos a encontrar en esta zona de enjugamiento va a ser partículas de polvo, tierra, suciedad o elementos propios de la misma munición. Todo esto genera una zona de enjugamiento. Todo esto vamos a encontrar en la piel de la víctima el momento de realizar la autopsia. Es decir, el médico legal va a ser el responsable de describir si existe la zona de enjugamiento. Lo que nosotros a macro vista, en el examen externo que se hace en el lugar a cargo del equipo multidisciplinario, vamos a encontrar el anillo de Fitch de manera clara. Sin embargo, es necesario usar una lupa o elementos que nos ayuden a determinar si está la zona de contusión y está la zona de enjugamiento. Reitero, la presencia de ambas zonas nos hacen definir que existe el halo de Fitch. En esta, por ejemplo, percibimos un orificio de entrada y vamos a ver en el lugar del ingreso de la perforación cómo se va dejando la zona de contusión, es decir, el momento de penetrar el proyectil lesiona y a su vez traslada todos los elementos que estaban en el cañón en la parte interna. Otra de las características del halo de Fitch es que solamente vamos a encontrar como tal en cuerpos vivos, es decir, que la lesión producida por el disparo de un arma de fuego ha generado como tal. No podemos encontrar el halo de Fitch en personas que han recibido el impacto post-mortem. Por lo tanto, para hablar, reitero, del halo de Fitch, debemos indefectiblemente citar la zona de enjugamiento y la zona de contusión. Si falta uno de estos, solamente llamaríamos zona de enjugamiento o zona de contusión. Un tercer elemento, en algunos casos, ojo, no en todos, en algunos casos, cuando el disparo es a quemarropa, por ejemplo, podemos encontrar la famosa quemadura, que es similar a aquellas quemaduras de primer grado en la que va a generar un fligtema o una ampolla, y que es generada por la temperatura a la que sube el cañón, en su caso, o partes del proyectil. Generalmente encontramos, decía, a disparos de boca de jarro o a quemarropa. Y esto lo vamos a explicar enseguida. Un cuarto elemento que también es conocido como el falso tatuaje es el ahumamiento. No siempre se encuentra, porque si el arma ha utilizado proyectiles con carga de pólvora blanca, no vamos a encontrar ahumamiento, pero sí es un arma o es una munición casera, por ejemplo. Quiere decir que cualquier persona ha hecho un recargue de sus vainas con una maquinita y ha usado pólvora negra, que es la más económica, entonces sí podemos encontrar el ahumamiento. Pues este es producido por el depósito de negro de humo de la pólvora, la misma que se impregna en la zona alrededor del orificio de entrada y que cuando la lesión es lavada tampoco se la encuentra. Hay distancias aproximadas entre un revólver y una pistola y eso lo vamos a tratar en las distancias. Acá tenemos un diagrama que es muy importante que ustedes describan. El primer elemento es el orificio de entrada, el segundo se refiere al cintillo de contusión, el tercero a un falso tatuaje y el cuarto al tatuaje indeleble. Quiere decir que este no se pierde, mientras que el indeleble, una sola lavada y desaparece. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor?
Bueno, lo que vamos a hacer es que ustedes registren su presencia en el chat para luego colocar los temas de debate del primer debate, que es la velocidad, más sus componentes, y el segundo, que vamos a hablar de la cavidad permanente y la cavidad temporal. Pero primero, en esta semana, vamos a hacer el debate sobre la velocidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Respecto al avance, todo claro, pero tenía una pequeña duda Dígame. respecto a lo que usted decía de los factores que influyen en la dirección de la bala. Hablaba sobre el caso del viento y demás. En caso de lugares cerrados, quitándolo del viento, ¿qué otros factores, digamos, pueden influir En un en caso lugar de lugares cerrado, cerrados? En un lugar cerrado, obviamos el tema del viento, no va a influir en relación a la fuerza de gravedad. Significa, además, que en lugares cerrados los disparos son a corta distancia o media distancia. Mientras que en lugares abiertos, generalmente los disparos pueden ser en las tres posiciones, es decir, a corta distancia, puede ser a contacto, a quemarropa, a corta distancia, media distancia y larga distancia. Pero como elementos o participantes, las fuerzas de la física en un lugar cerrado, va a participar la fuerza cinética, va a participar la fuerza de inercia y la fuerza de gravedad. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, disculpe que le vuelva a molestar. Una duda más. Sí, adelante, Eh, no es molestia. en el caso de que la víctima, por ejemplo, haya habido un enfrentamiento de pelea previo y la víctima esté en el piso, esto también va a ser claro para la balística, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede diferenciar el trayecto de la bala en caso de que la persona esté acostada o como en caso de que estuviera medio levantada, por así decirlo, tratando de huir? Porque usted decía que al levantar los brazos ya el mismo ángulo cambia y la misma Así es. posición puede referir ya sea acostada o cuando está tratando de levantarse. ¿Cómo se En, puede su- distinguir más esto? en su supuesto, nos hace pensar que la trayectoria externa, es decir, la balística externa, nos va a ayudar a trabajar con la balística médico-legal. Entonces, vamos a encontrar una característica morfológica en el orificio de entrada. El orificio de entrada va a ser eclíptica, es decir, va a predominar una trayectoria de un disparo oblicuo de arriba hacia abajo. Y la trayectoria médico-legal, es decir, el recorrido del proyectil dentro de ese cuerpo, también va a ser de carácter oblicuo de acuerdo a la posición en la que se encuentre en ese momento. Y un tercer elemento va a ser el punto de descanso en el supuesto que el proyectil ha producido un orificio de salida. Por lo tanto, su punto de descanso del proyectil va a ser el punto de referencia del ángulo de perforación que ha producido el proyectil. Está bien, doctor. Muchísimas gracias por aclararme la duda. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, voy a aprovechar el tiempo que nos queda y, por ejemplo, Yanela Conde, ¿está? ¿Está Yanela Conde? Bueno. Condori Cejas. ¿Está Condori Cejas o no? Tampoco. Bueno, a ver, Centeno, ¿está?
Nicole Sí, Fabiana doctor. Centeno. Sí, doctor. Sí, usted no tiene trabajos presentados en plataforma. Y pese a que han hecho trabajo grupal, pero usted no tiene evidencia sobre la cual yo le pueda calificar. Para usted y para quienes no han presentado hasta ahora la fecha de la evaluación del tercer hito, pueden completar para tener una zona o una nota mínima. Brian Víctor Cruz, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Está? Yo veo acá su nombre, pero Sí, no sé doctor, si aquí me está. encuentro. Muy bien. Usted igual puede presentar el tercer hito. En el segundo no tiene ninguna actividad. Así que yo le sugiero que se ponga las pilas y se ponga al día. Doctor, en el segundo le mandé todo como, me incorporé tarea, mandé todo junto, puse en plataforma. No hay nada junto ni separado en ninguna de las actividades. Usted ha debido recibir el mensaje de que no ha presentado actividad. Porque una vez que yo coloco en la retroalimentación el mensaje, automáticamente les manda a ustedes. Entonces, no tiene en ninguna parte la evidencia, Brian. Luego revise, vea qué ha hecho, etc. Y creo que necesita usted asesoramiento en el manejo de la plataforma. Entonces, comuníquese con soporte técnico de la universidad en la sede de La Paz y le van a orientar cómo va a manejar la plataforma. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Igualmente a todos los que, pese a que su grupo hubiera hecho y no han subido, tienen tiempo todavía para subir por la nota mínima. Lo que quiero es lo siguiente, comunicarles que la nota procesual la mantenemos durante todo el semestre, no se cierra en un acta de notas, mientras que la prueba propia del hito sí. Y esa es la que ustedes ven cuando entran al sistema, la nota propia del hito, es decir, del examen, en otros términos. Pero no se confíen referente a la posibilidad de mejorar sus notas. No sé quién me preguntaba, generalmente usan, no sé si es en esta materia o en otra, pero a veces preguntan por WhatsApp y yo no puedo responder por instrucciones de la superioridad. En este caso, todo debe manejarse a través de la plataforma, es decir, la relación, la interacción docencia-estudiantes debe ser a través de la plataforma porque queda como evidencia la consulta del estudiante, la respuesta del docente. En cambio, si hablamos por WhatsApp, no hay cómo subir. No puedo subir y decir, mire, esto se ha atendido, ¿no? Entonces, cualquier consulta no es porque no les quiera responder, sino es en cumplimiento de instrucciones del manejo de la plataforma. Yo les pido, por favor, sean gentiles y realicen el trabajo tal como se les recomienda. ¿Alguna duda? Me gustaría el día miércoles, antes de hacer un avance de este tema, que es muy importante, balística, poder trabajar con ustedes referente a las actividades y explicar actividad por actividad qué van a hacer, porque las actividades del cuarto hito son estrictamente individuales. No hay trabajo de grupo, es estrictamente de cada uno de los estudiantes. Entonces yo les voy a pedir encarecidamente que tengan la gentileza de asistir el día miércoles para escuchar la explicación, el desarrollo de cada una de las actividades que tenemos para el cuarto hito. Las consultas pueden hacer a través del foro de consultas del cuarto hito que está habilitado apenas se ha cerrado el de tercer hito. Entonces, cualquier consulta pueden hacer por esa vía. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno. Doc, Buenas noches, doctor. Una consulta. Doc. A ver. Levante la mano el que va a hablar, por favor. Es así más ordenado. Muy bien, adelante, Eliana.
Ya, doctor, buenas tardes. Mi señal está un poco mal. Acerca del debate, es individual, ¿verdad? O esa No, parte no he entendido. el debate es grupal. La participación en el foro de debate sobre el primer tema, la velocidad, y luego el segundo tema, la cavidad permanente y temporal, es grupal. El trabajo de actividades para la nota procesual es individual. Ahora, no sé si me ha entendido. Eliana. Sí, doctor, que lo que es todo procesual, lo que va sumando al quinto hito, eso sí es individual, Así ¿verdad? es. Y los demás Así es. trabajos, por ejemplo, el trabajo que tenemos para este miércoles es grupal. Así es. Ah, Así ya. es. Ese es. Sí, doctor. ¿Al- Gracias. ¿Alguien más desea hablar? Había un varón, un estudiante. Sí, doctor Julio César Malgar, ¿hasta Adelante. qué hora podemos subir lo práctico del hito 3, no? Ahora, En para realidad complementar. está abierto, no tiene fecha límite. Lo que vamos a hacer es permitirles incluso los que quieran mejorar la nota del segundo parcial, que considero muy importante, hasta llegar al cuarto hito, es decir, el día del examen del cuarto hito se va a cerrar la posibilidad de la entrega de trabajos. Me explico, creo que el cuarto hito, el examen, es el 15 de noviembre. Porque del 15 de noviembre al 13 es el quinto hito, ya es pura exposición. Entonces cerraríamos el 15 o el 17 la entrega o complementación de sus trabajos prácticos o de sus actividades que tienen desde el segundo hito. Así que tómense el tiempo, aprovechen. Muchas ¿Está gracias, bien? doctor. Muy bien. Muy ¿Alguna bien, otra doctor, pregunta? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, ¿alguien más? Las notas procesuales han mejorado mucho y me place, pero todavía existen. María Teresa Quispe, por ejemplo. Está aquí María Teresa, ha preguntado. María Teresa, usted tiene ausencia de su presencia de trabajos y su nota procesual es bajísima. Así que le ruego tomar en cuenta estas sugerencias. Está bien, doctor, muchas gracias. De Pamela, hecho, estaba teniendo algunos problemas. sí, Los decía, voy a perdón. solucionar en este. Sí, Le decía que tenía algunos problemas. bueno, está bien. Bela Ninoska está también acá, he visto su nombre, Bela. Sí, doctor. Después está Brian Cruz Ugarte. Heredia Pamela está, de Cochabamba creo que es. Paola Mamani Apasa está. Julio César y Joana Zavala también tienen que complementar sus trabajos. En procesual la nota es bajísima. Sí, doctor. Bueno, tienen el tiempo necesario y si tienen dudas consulten por la plataforma para que se les guíe qué cosa van a hacer, cómo van a hacer, etcétera. No tengo ningún problema en orientarlos. Si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el día miércoles. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta hasta luego, doctor. luego. Hasta luego a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.